pasado proceso electoral ha tenido muchas lecturas. Una de estas lecturas importantes es que quizás este sea el fin del PRI. Nunca en su historia había estado tan débil. Solamente tiene 10 gobernadores. No posee ni un solo representante en el Congreso de la Ciudad de México. En la Cámara, tanto en el Senado como en el Congreso Federal, es una minoría. Representa solamente una fracción, ya no son mayoría, por primera vez en la historia, ni que decir de ayuntamientos. El PRI se encuentra en su momento de mayor decadencia. ¿Qué determinaría que continúe o no? La mayor parte de los mexicanos votamos para que no continuara, pero no solamente era un partido político, sino toda una forma de hacer política. Para que el PRI no regrese y sea realmente su fin, no se requiere que cambie de nombre o que desaparezca como institución, sino que desaparezca todo aquello que le dio ser una forma de hacer política. Durante más de 80 años el PRI aglomeró casi todas las corrientes. Dentro de este instituto estuvo casi todas las formas de hacer política de México, toda una cultura se desarrolló en su seno. Fue el organismo intermediario, el principal intermediario entre la sociedad mexicana y un gobierno paternalista que era el que dirigió el país durante tantos años. Este gobierno paternalista autoritario se modifica con el surgimiento del neoliberalismo y se crea un Estado ligeramente más débil y con el cual el PRI se convirtió en el espacio natural para la cleptocracia, para el gobierno de los ladrones. Ese fue su fin. Ahora existe la posibilidad de crear algo nuevo y de que pase completamente a los libros de historia. Se requiere varias cosas para que suceda. Tiene que desaparecer completamente algunos elementos fundamentales. La corrupción es uno de ellos. La corrupción no solamente era el abuso de poder, sino era también un mecanismo para que existiera una relación entre los integrantes del sistema político, entre los integrantes de la élite. La corrupción permitía complicidad en lugar de lealtades y eso fue fundamental para las relaciones humanas que se desarrollaron al interior. Es indispensable que desaparezca el corporativismo. Todavía existen algunos remanentes, principalmente el sindicato de maestros, por supuesto el sindicato de Pemex y algunas otras organizaciones, CTM, CROC, todavía existen ahí y habrá que ver cómo se recomponen y qué sucede con estos organismos que en realidad le han hecho mucho daño a México. Para que el PRI termine por desvanecerse y solamente esté en los libros de historia, como el recuerdo del siglo XX, pero no como la realidad del siglo XXI, va a ser necesario construir una nueva cultura política. Esta cultura política tiene que tener nuevos elementos. Algunos de estos elementos fundamentales tendrán que ser que el PRI, principalmente lo que hacía era acumular poder y distribuirlo entre la élite. Eso ya no puede suceder en el México del siglo XXI. No se puede acumular tanto poder. La sociedad civil tiene que participar y tiene que haber una serie de contrapesos para que no se acumule tanto. Por supuesto, tampoco se puede distribuir entre la élite impunemente. Justamente si contra algo votamos fue contra la impunidad en el seno del PRI. Y por supuesto, el Estado mexicano que se reconstruya no puede ser ya nunca más un Estado que se sustente en un solo partido. No puede suceder lo mismo con Morena. Tiene que haber un sistema de partidos y sobre todo ese Estado mexicano se tiene que sustentar en las instituciones que deben ser parejas para todos. Todavía existe un proceso para que el PRI muera y desaparezca completamente del escenario político. Y este tendrá que pasar de manera indispensable por una nueva cultura en donde muchas de las prácticas antiguas desaparezcan completamente. No es fácil. Quienes acaban de heredar el poder, acaban de heredar una enorme cantidad de poder. Ética, responsabilidad ante el poder, el fortalecimiento de nuevos liderazgos, de nuevos grupos, una cultura democrática mucho más amplia, educación política, son herramientas indispensables para que por fin veamos desaparecer un elemento que pertenece al siglo XX y que nunca debe haber estado en el siglo XXI. Gracias.